Hola, hoy vamos a continuar con nuestro curso de Teología Aplicada. Como ustedes saben, es un curso dirigido a líderes, personas que están creando y dirigiendo ministerios para la honra y gloria de Dios. Entonces hoy nos toca hablar del capítulo 9, titulado Elías Tisbita. Entonces, en este capítulo vamos a comenzar una serie de varios capítulos de un periodo clave de la historia. O sea, no solamente a partir de este capítulo, sino del capítulo anterior de la apostasía nacional, vamos a hablar de un periodo y en la manifestación de un poder que se conoció como el poder de Elías, el espíritu y el poder de Elías, que se va a cerrar con ese capítulo al final. Entonces, en este periodo ya estamos hablando del pueblo de Israel. Recuerda que Israel, el pueblo se había dividido, Israel era la parte norte con 10 tribus y en la parte sur quedaba Judá y Benjamín. Entonces, en este periodo vamos a estar hablando de la apostasía de Israel. ¿Por qué es importante para nosotros como adventistas la apostasía de Israel? La de este periodo. Porque es un antitipo de lo que va a ocurrir en la gran apostasía del tiempo del fin, donde también se manifestará el espíritu del poder de Elías para dar el fuerte pregón cuando se establezca la imagen de la bestia y cuando se establezca ese gobierno mundial que se está hoy construyendo. Entonces es importante, porque cuando ese poder alcance su máximo esplendor, en ese momento Dios levantará un grupo de personas que darán el fuerte pregón, y a ese grupo de personas se le conoce como el tercer Elías. Entonces, básicamente en la profecía bíblica hay tres Elías. El Elías histórico, que es el que estamos hablando ahora, el Tisbita. Luego está el Elías que preparó el camino para la primera venida de Cristo, que es Juan el Bautista. Y luego está el tercer Elías que va a preparar el camino para la segunda venida de Cristo, que se le conoce como el remanente, que va a dar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, que es cuando se denuncie ya a Babilonia y se le haga una advertencia al mundo a salir de ella, porque Babilonia ya ha colmado, colmado ya la copa de la ira de Dios. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para que podamos ubicarnos en el contexto. Otra cosa importante es que en este capítulo yo no voy a hacer mucho comentario, porque ya el relato de Elena de White está muy bien hecho, muy bien escrito, y ya usted tiene que leerlo, subrayarlo en su libro con oración y escucharlo en los audiolibros que están disponibles en internet, para que usted pueda asimilar este capítulo con oración, porque va a tener que ver mucho con su ministerio y con usted. Yo solo voy a centrarme resaltando algunas cosas que van a ser importantes para vuestro liderazgo, para vuestro ministerio, y otras cosas que sean importantes, sobre todo características que se ven en el primer Elías, que se tienen que ver reflejado en el movimiento del tercer Elías. Esto es para evitar muchas falsificaciones que Satanás va a hacer de este espíritu de poder de Elías del tiempo del fin. O sea, Satanás va a crear movimientos que se van a arrogar esta prerrogativa de ser el tercer Elías, y nosotros tenemos que saber identificarlo, porque la Biblia nos manda a probar los espíritus. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en contexto. El capítulo 9 de Profetas y Reyes comienza haciéndonos una descripción de quién era Elías. Y está basado, Elena de White se basa en el capítulo 17 de Primera de Reyes, de los versículos 1 al 17. O sea que ese es el texto en el cual está basada la inspiración de Elena de White. Nosotros vamos a seguir un poco lo que dice Elena de White sobre este capítulo, solamente resaltando algunas cosas que yo creo que serán importantes para nuestro liderazgo y que serán importantes para identificar el espíritu del verdadero tercer Elías. ¿Ok? Entonces la hermana White dice que entre estas montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab, aquel rey apóstata que se casó con Jezabel para cambiar la adoración del pueblo de Israel, moraba un hombre, y aquí da las características claves de Elías. Estas características deben ser todas las características de todo líder que vaya a enfrentar el tiempo del fin. Dice que era un hombre de fe y oración. Primera característica, hombre de fe y oración. ¿Y qué es fe? Fe es confianza plena en la palabra de Dios y la creencia firme de que la palabra de Dios tiene poder en sí misma para cumplir el hecho que anuncia. O sea, no hay duda de que la palabra de Dios es la que se va a cumplir, porque así lo ha dicho Jehová. Esa es la garantía. Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, se cumple. Entonces era un hombre de oración. Otra característica que dice Elena de White de este Elías era que tenía un ministerio. Elías no era de
no era un sacerdote oficial del sistema sacerdotal de la época, porque está en la parte oficial, los sacerdotes oficiales, y luego todos los profetas normalmente fueron ministerios que Dios llamó a hombres específicos, particulares, para hacer una obra, que eran parte del pueblo, pero digamos que no había sido nombrado. A Elías nadie lo nombró, fue un ministerio independiente que Dios levanta para cumplir una necesidad y cumplir una función específica en el momento. Esa es la función de los ministerios que Dios llama. Yo sé que muchos de vuestros ministerios Dios los llama de esa forma, son ministerios que Dios coloca en tus dones, coloca en tu corazón a hacer una obra, y Dios te junta dones a tu alrededor, personas a tu alrededor que comparten la misma visión, y entonces nace un ministerio. Eso normalmente nace desde el punto de vista individual, natural, espontáneo. ¿Por qué? Porque esas son cosas que no se pueden decretar. Muy diferente cuando nosotros nombramos departamentos en la iglesia. Así se nombran, hay una junta de nombramiento, elige a las personas, ahí se forma un departamento, se forma un equipo de trabajo cumpliendo una función de la iglesia. Cuando hablamos de ministerios espontáneos, movidos por el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que probar los espíritus. No todo ministerio que surge es un ministerio que Dios aprueba, pero todo ministerio que se aferra a lo que Dios dice y tiene una función específica, ya sea para llenar una necesidad en la iglesia local o abrir una obra de predicación del evangelio hacia afuera, normalmente es un ministerio que Dios llama de manera espontánea, podríamos llamar de manera independiente. Entonces vemos que dice que Elías tenía un ministerio, y su ministerio, ¿por qué? Porque se lo dio Dios, nadie lo nombró para el cargo, no fue una cosa elegida, ni nombrada, ni con salario, fue una cosa que Dios lo mandó a trabajar con sus propios recursos, y ese ministerio tiene una característica interesante, era intrépido y estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. O sea, todo ministerio cuando Dios surge es un ministerio intrépido, es un ministerio que surge y no pide permiso, sino que sale a cumplir la voluntad de Dios. Y entonces ese tipo de ministerios Dios llamará, pero la clave de estos ministerios es que tienen una función específica. No vienen a cambiar lo que hay, sino vienen simplemente a reforzar ciertas necesidades del momento, ya sea necesidad de formación, necesidad de expansión, la predicación del evangelio. Si es un don, si hay en ese ministerio hay un don apostolar o hay un apóstol, él va a abrir una obra nueva, o a veces a corregir un error o un fallo que hay en la iglesia local. Normalmente los ministerios tienen funciones locales porque nacen de la necesidad del momento y del ambiente. Entonces normalmente son ministerios intrépidos. Estos ministerios intrépidos surgen para llenar una necesidad. Entonces, en qué condiciones? Y aquí vamos un poco a ver lo que se va a manifestar en el tercer Elías. Dice que ¿dónde vivía Elías? ¿Cuál era su ambiente? ¿Cuál era su entorno? Y da unas características interesantes la hermana White, que dice que estaba alejado de toda ciudad de renombre, sin ocupar un puesto elevado en la vida. O sea, este era un hombre que estaba en su vida normal, natural. Él vivía a las afueras de las grandes ciudades y no solamente estaba en una ciudad importante, pero tampoco él estaba ocupando un puesto elevado en su vida. O sea, era una persona que estaba haciendo su vida normal. Era lo que podríamos hablar en el lenguaje un poco moderno de las iglesias corporativas. Pues digamos, era un hermano, era un laico que no tenía un cargo en la iglesia, que no tenía un salario, que no tenía una formación, pero tenía una característica importante. No ocupaba un puesto en la vida. Por eso es que la mayoría de los ministerios no esperemos que sea la iglesia lo que los nombre, no, porque acá no iba a nombrar un profeta para que lo reprendieran a él. Igualmente la iglesia muchas veces va a negar que tiene una necesidad, porque la iglesia tiene un espíritu, que es el espíritu de la Odisea, y la Odisea, una de las características es que se siente rica, que tiene toda abundancia, por lo tanto no necesita que nadie la reprenda. Por eso es que Dios no ocurren estas cosas desde el punto de vista de alguien que fue elegido y nombrado para esto. Elías simplemente, Dios le concede un mensaje, porque él tenía una necesidad, había una necesidad en su vida, y entonces Dios lo utiliza para dar un mensaje. No fue nombrado, y no esperemos que el tercer Elías sea nombrado por la nación general. El tercer Elías va a ser un movimiento que va a surgir por una necesidad, no porque va a ser nombrado. Entonces él estaba no centrado en un puesto, sino
estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, otra característica que da de Elías el Tisbita era que Elías el Tisbita inició, sin embargo, su misión confiando en el propósito que de Dios tenía preparado el camino delante de él para darle abundante éxito. O sea, no había dudas en él de que había sido llamado por Dios. ¿Y por qué había sido llamado por Dios? Aquí lo explica, como que cuál era la garantía que él tenía de que Dios lo había llamado. Dice que la palabra de fe y de poder estaban en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reformas. O sea, una característica de Elías era que Elías estaba viviendo la reforma. Elías estaba dentro de un movimiento de reforma para su vida, para su familia. Por eso es que estaba a las afueras de las ciudades grandes, no estaba en una ciudad grande, estaba en el campo, porque una de las reformas que Dios quiere para su pueblo en el tiempo del fin es que podamos salir de los grandes centros urbanos y nos ubiquemos en las zonas más a los alrededores de los centros grandes urbanos, donde podamos tener la tranquilidad para el mejoramiento del carácter y podamos tener también un ejercicio físico en el tema de la agricultura. Por eso que es importantísimo que nosotros tratemos de buscar la forma de movernos hacia zonas donde podamos cumplir el mensaje de Dios para este tiempo. Entonces, una característica es que Elías estaba a las afueras, pero estaba a las afueras porque estaba haciendo una reforma en su vida. Las reformas que dio Dios, y Dios dio al pueblo bendito 7 reformas: la reforma de la salud, la reforma del vestido, la reforma de la vida en el campo, la reforma de la educación, y bueno, usted investigue las diferentes reformas que Dios le dio al pueblo adventista para enfrentar el tiempo del fin. Entonces, Elías estaba en el campo porque estaba viviendo y haciendo una reforma en su vida. Entonces, esa característica de Elías, de todas sus reformas, él las estaba viviendo, y eso llevó como una consecuencia, que aquí está una característica interesante, era que la suya, de Elías, era una voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea de mal. Al él hacer una reforma en su vida, al él hacer cambio en su vida, al él acercarse a Dios, le llevó a tener una misión. Dios le da una misión. ¿Y cuál es la misión? La misión que Dios le dio a Elías fue reprender el pecado y rechazar el mal. Esa es la primera característica de Elías. Elías estaba en el campo porque estaba haciendo reformas en su vida, pero esas reformas en su vida no eran de apariencia, eran unas reformas de vivencia. Él había hecho un cambio en él había hecho un cambio en su vida, él se había consagrado a Dios, por lo tanto ahora él podía discernir el mal de lo que estaba ocurriendo alrededor, y entonces él podía reprender el pecado y rechazar el mal. Pero aquí está la característica que quiero que no olviden, porque hay muchas personas, ya sea en el campo o ya sea en la ciudad, que comienzan a hacer ciertas reformas en su vida y Dios les da la victoria sobre ciertas cosas. Podemos, por ejemplo, de la alimentación, podemos poner el ejemplo de la reforma del vestido, podemos poner ejemplo de cualquier cosa, y de repente ellos sienten que o han vencido o han hecho la voluntad de Dios en ese aspecto, pero entonces toman una característica, se sienten motivados a reprender eso que ellos han vencido en otras personas. Pero ¿qué pasa? Que le falta una característica que tenía Elías, y que esa característica es lo que va a decir si ese ministerio, si esa reprensión viene de Dios o viene simplemente del deseo de exaltarse a uno mismo. Porque esa es la diferencia que hay. Hay personas que hacen la reprensión con el deseo de decir yo soy perfecto, yo soy mejor que usted, o a veces cuando viene de Dios tiene esta característica. La está en la página 87, en el párrafo 1, final del párrafo 1, dice: y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Característica fundamental: cuando usted comienza a hacer una reforma en su vida y Dios le da victoria sobre esa situación, usted puede reprender, puede enseñar, puede redarguir en justicia, pero no se le olvide que una característica importante es que usted lleva el bálsamo de Galaad, suaviza no el mensaje, sino el impacto sobre las personas. Dice Elena de White, hablando de Jesús, que Jesús reprimió el pecado, que Jesús nunca minimizó una palabra de verdad, pero siempre que lo hacía con amor.
y nunca colocaba cargas innecesarias sobre las personas. O sea, Jesús no iba ahí a echar sal en la herida, a revolver la herida del pecador, sino que Jesús señalaba el error y daba la salida, y con amor suavizaba el dolor, suavizaba a la persona, la acercaba a Dios para que fuera Dios el que le diera el poder de cambiar. O sea, cuando hay una reprensión, pero ahí simplemente yo me coloco como modelo porque yo estoy en el campo, porque yo he superado la reforma pro salud, porque yo he vivido esto, y ahora ustedes son unos miserables, pobres, ciegos y desnudos, y que yo tengo que ponerme como en mi doble moral como una persona superior. Ahí no está el poder de Dios. El poder de Dios está cuando la persona señala el pecado, pero lleva al pecador a Cristo para que Cristo lo sane. Hay personas que llegan al punto de que conocen inclusive que una persona está haciendo algo malo, no se lo dicen porque prefieren que ella se hunda en el pecado para ella resaltarse en la pureza. Y ellos piensan que para yo ser puro tengo que pisar al otro para que el otro se hunda, y entre más se hunde el otro y más brillo yo. Ese es un espíritu que no es de Dios, que es un espíritu que es de Satanás. Elías era un espíritu de reprensión. Fue en Elías el primer Elías, también se dio ese mismo espíritu en Elías segundo, que Juan el Bautista. Juan el Bautista también llamó generación de víboras, quien nos ha enseñado a escapar de la ira venidera, pero siempre lo hacía con amor, siempre lo hacía con la intención de ayudar. También se manifestará en el tercer Elías, que ese tercer Elías surgirá en nuestra época. También surgirá un grupo de hermanos que van a reprender el pecado tanto en la iglesia como en el mundo, pero lo van a hacer de tal forma que no pondrán una carga sobre el pecador, sino que pondrán un bálsamo para guiar la persona a Cristo Jesús. Característica fundamental que no debemos perder. Cuando usted vea a alguien reprendiendo, arrogándose que él ha triunfado sobre muchas cosas y que por lo tanto se siente superior para reprender a otros, ahí no está el poder de Dios. Por lo tanto, haga lo que dice, pero no haga lo que hace, decía Jesús con los fariseos. Porque ya entonces entra en el espíritu de fariseísmo. El espíritu de fariseísmo es un espíritu de superioridad moral unido con el fanatismo religioso. Y recuerda que Dios no llama a un pueblo al fanatismo, Dios llama a un pueblo a que tengamos una adoración lógica, racional. ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo es cuando la persona confía en sus sentimientos, en lo que Dios, lo que ella ha comprendido, lo que ella ha vivido, en lo que ella siente, y abandona el así dice Jehová. Eso es el fanatismo. El fanatismo no es una persona que busca obedecer a Dios, no. El fanático es una persona que centra todo su cambio y toda su vida en lo que ella experimenta y en lo que ella siente. Eso le da una superioridad moral. Es como la izquierda, que tiene una superioridad moral sobre los demás y se arroja en el deseo de guiar a otros y de exigirle a otros que vivan como ellos viven. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted siempre va con el bálsamo de Galaad a buscar al pecador para reformarlo, para redimirlo, para acercarlo a Cristo y que sea Cristo el que lo transforme. Y cuando señala el pecado dice, yo soy pecador como usted, pero yo sé que Dios me está ayudando a mí y le ayudará a usted a salir. Por lo tanto, nunca considerará al otro inferior a usted, sino que lo considerará un igual, porque los dos estamos luchando con diferentes tendencias y pecados, y que yo he vencido en unas, pero he fallado en otras, y que usted está fallando en unas, pero puede vencer en otras. Pero con Cristo Jesús seremos perfectos, pero no perfectos porque Dios nos va a salvar dentro de nuestros pecados, sino porque Dios nos va a librar del pecado, que es el objetivo último del Evangelio, es salvar al pecador, a rescatarlo de las garras de Satanás para que llegue a ser hijo e hijas de nuestro Dios. Entonces esa característica nunca lo olvidemos. Y la otra característica de Elías, que coincide con lo que dice Ezequiel y con lo que dicen otros profetas, era que otra que tenía Elías, lo dice la página 87, párrafo 3. Mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba y se despertó en él su indignación. O sea, Elías allá en su retiro, donde él estaba, en su campo, en su finca, donde él vivía, de una vida sencilla, de una vida centrada en agricultura, centrada en la vida de campo, donde él no tenía un cargo importante, donde él estaba concentrado en hacer reformas en su vida, Elías se angustió, su alma se angustió
al ver a Israel en idolatría. Y eso despertó en él una indignación. Una indignación no es rabia, indignación es un dolor profundo por el pecado del pueblo y un deseo de ayudarlo a cambiar. Y ese es lo que dicen los profetas de los que gimen. Dios vendrá a buscar a los que gimen y claman por las cosas que se hacen en el templo. Gimen y claman es diferente a aquellos que reprenden y castigan y se creen superiores. No, gemir y clamar despierta de un corazón sensible, donde el amor de Dios los constriñe a buscar y salvar al pecador. Una característica fundamental que nosotros tenemos que reproducir en nuestras vidas y nuestro ministerio. Dios no nos llamó para poner cargas sobre otras personas. Dios nos llamó para suavizar las cargas de las personas, para mostrarles a Cristo el camino, la verdad y la vida, para que sea Cristo el que transforme al pecador, para que sea Cristo el que ayude a cambiar la iglesia, para que sea Cristo el que fomente los dones del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda cumplir su misión en este mundo. El pueblo de Israel está en una situación muy difícil. Lo resalta la hermana Guay hablando de que había una incredulidad generalizada, que lo había separado de la fortaleza, que era la fortaleza del pueblo de Israel, era el hecho de que Dios era su Dios y que Dios los guiaba y los protegía. Y entonces dice que Elías, mientras consideraba esta apostasía desde su retiro en las montañas, Elías se sentía abrumado de pesar. Cuán hermoso sería que si usted Dios le ha permitido irse al campo, usted esté abrumado de pesar, de dolor por el pecado del pueblo y quiera ayudarlo a cambiar. Con angustia en el alma rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo que tanto había favorecido, que le enviase castigo si era necesario para inducirlo a ver lo que realmente significaba su separación del cielo. Anhelaba verlo inducido al arrepentimiento antes de llegar en su mal proceder al punto de provocar tanto al Señor que el Señor lo destruyese por completo. Esta es una característica fundamental de todos los que vienen con el espíritu y poder de Elías. Aman tanto al pueblo, aman tanto a los seres humanos que están preocupados y le piden a Dios que por favor los rescate antes que sea demasiado tarde. Y esa oración de Elías fue contestada, dice Elena de Guay. Y Dios, cuando vio en él un espíritu de deseo de ayudar, no de ensalzarse por encima de los demás, entonces Dios le dio la misión. Había llegado el momento de hablarle a Israel por medio de los castigos y Dios utilizó a Elías para ser el portavoz de este mensaje. Y dice en la página 88 que Elías le fue confiada la misión de comunicar a Acab el mensaje del cielo, el mensaje relativo al juicio del cielo. Elías fue llamado a ir a la cabeza, porque Acab era el protector del pueblo. Y entonces dice, él no procuró ser un mensajero del Señor, no andaba buscando puestos ni responsabilidades. Simplemente la palabra del Señor le fue confiada. Y lleno de celo por el honor de la causa de Dios, no vaciló en obedecer la orden divina, aun cuando obedecer era como buscar una presta destrucción en manos de aquel rey impío. Su amor por el pueblo, su amor por Israel era tan grande que le llevó a no tener miedo a morir en manos del rey. Y entonces hay una característica interesante de este profeta, que el profeta dice que partió enseguida, de una vez que Dios le da el mensaje, viajó día y noche hasta Samaria, y una característica importante de resaltar es que no solicitó ser admitido en el palacio, ni aguardó que le anunciaran formalmente. Él fue a su objetivo y fue de forma directa. Dice, arropado con la burda vestimenta que solían cubrir a los profetas de aquel tiempo, pasó frente a la guardia, que aparentemente no se fijó en él, y se quedó un momento de pie frente al asombrado rey. O sea, llegó hasta el rey directamente, porque no hay que ir a las raíces, no hay que ir a los síntomas, hay que ir directamente a la cabeza. Y en ese caso de esa apostasía, la cabeza estaba en el rey, que era el que Dios había puesto para proteger al pueblo, y no pidió permiso. O sea, yo no sé por qué hay esta manía ahora de que todo tiene que ser con permiso, de que todo tiene que ser aprobado, de que todo tiene que ser autorizado. O sea, tú vas a reprender o vas a guiar al pueblo y tienes que ser el mismo pueblo que no quiere cambiar, que no quiere ser guiado, el que te autorice a hacerlo. Dios no trabaja de esa forma. Entonces
Dice otro párrafo, página 88, Elías no pidió disculpas por su abrupta aparición. Por lo tanto, mis hermanos, cuando Dios le llame a usted a su ministerio, a hacer una obra a favor de Dios, no pida perdón, no pida permiso, no pida disculpas. Haz lo que Dios te llamó a hacer, porque Dios te lo reclamará, porque Dios te juzgará. Y dice uno mayor. ¿Cuál era la autoridad de Elías? No era la autoridad dada por el pueblo, ni por el rey, ni por la junta de su iglesia. Era simplemente que uno mayor, que el que gobernaba Israel, le había comisionado para que hablase, y alzando la mano hacia el cielo, afirmó solemnemente que por el Dios viviente, que los castigos del Altísimo estaban para caer sobre Israel. Y le dijo: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual yo estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fue tan solo por su fe poderosa en el poder infalible de la palabra de Dios como Elías entregó su mensaje. Eso es la fe, confiar en el poder de la palabra de Dios. Y entonces, aunque él por el camino vio que todo estaba fértil, que todo estaba bien, si Dios le dijo que eso se iba a acabar, se acabaría. Y entonces Elías creía firmemente que Dios iba a humillar al apóstata Israel y que los castigos iban a inducir a este a arrepentirse. Porque siempre Dios, cuando castiga para redimir, para salvar. Y cuando Dios manda reprensión, la manda para salvar, no para hundir a las personas en la pérdida de la esperanza y en la pérdida de la fe. Siempre tu ministerio tiene que ser positivo, centrarse en el don y los talentos de las personas y llamar a las personas a mejorar para servir mejor a Dios, nunca en hundirlos y en humillarlos. Y entonces Elías confiadamente en esto fue y dio su mensaje. Pero antes, dice el hermano Aguay, dice, el decreto del cielo había sido dado, no podía la palabra de Dios dejar de cumplirse, y con riesgo de su vida Elías cumplió intrépidamente su comisión. Como un rayo que baja del cielo, de un cielo despejado, él anunció el castigo inminente que llegó a los oídos del rey impío. Pero antes de que acá se recobrase de su asombro o formulara su respuesta, Elías desapareció tan abruptamente como había sido presentado, sin aguardar para ver los efectos de su mensaje. Esto es una característica importante. Cuando Dios te da un mensaje de reprensión, te tiene que dar el mensaje tal cual Dios lo dio y retirarse y dar tiempo para que el pueblo lo asimile. Porque a veces tú no puedes quedarte ahí martillando y martillando, lloviendo sobre mojado, porque la gente en su obstinación te quieren matar, te quieren sacar, te quieren expulsar. Entonces una técnica que Dios usa es, usted va y da el mensaje, usted muestra el camino, se retira y le da tiempo para que las personas reaccionen. No esperas el resultado, sino te retiras, porque el resultado queda en manos de Dios. Y si la persona reacciona contra suyo, usted huye. Y usted se pone en un sitio donde no te pueden hacer daño, donde no te afecta en tu vida emocional y tu vida espiritual. Usted se aparta y sigues trabajando para Dios. Porque Elías se apartó, Dios lo mandó al arroyo, ahí sí fue alimentado por los cuervos, y después fue llevado a Sarepta, donde aquella viuda, y Elías siguió sirviendo a Dios, siguió en otra esfera más pequeña, pero mientras Dios fue haciendo su trabajo, porque tenemos que darle tiempo a que Dios haga su trabajo de reprensión en este caso, su trabajo de castigo, tienen que pasar los 3 años y medio, porque hay que dar tiempo para que las cosas den fruto, para que las condiciones se puedan ver. Por eso es que Dios aleja a Elías durante un tiempo, pero la noticia de lo que él había hecho se regó. No, el rey no pudo pararlo. Acá, aunque mandó a buscarlos, Jezabel empezó a matar a los otros profetas. Siempre Dios tiene dentro de ese pueblo aparentemente apóstata, tiene gente fiel. Y recuerda que había un hombre que él salvó a los profetas de Dios, los llevó a cueva y los alimentó con pan y agua. Este hombre simboliza en que la iglesia, aunque veamos apostasía, no cae al 100%. Dios siempre conserva un grupo de hombres fieles. Y por amor a esos hombres fieles nunca podemos decir que esta iglesia es Babilonia, que esta iglesia está perdida. Simplemente tenemos que dar el mensaje que Dios nos manda dar de manera puntual, retirarnos y esperar que Dios cumpla su palabra. Porque es la palabra de Dios, y si Dios nos muestra que algo va mal, que eso no va a caminar, démosle tiempo para que la gente experimente y vea que los resultados de su camino son
son caminos de perdición. Y entonces Elías, Dios lo mandó a un arroyo para ser alimentado por los cuervos. Dios iba a proveer alimento a través de cuervos, o sea que el proceso de sustento de este profeta era directamente de la mano de Jehová. Él no tenía que preocuparse de qué iba a comer, de qué iba a vivir. Él tenía que confiar de que Dios, que lo había llamado, Dios no es deudor de nadie, y por lo tanto Dios le iba a devolver el doble de lo que él había dejado por seguir a Dios. Y saben, mis hermanos, en este momento que nosotros estamos entrando en situaciones difíciles, que el mundo se está creando una religión centrada en la naturaleza, y que todas las bendiciones de Dios a través de la naturaleza se la están colocando a los ídolos, a esta religión falsa, que tendrá un falso día de reposo, que tendrá un falso día supuestamente para proteger la humanidad. En ese momento Dios va a levantar un pueblo con el espíritu y poder de Elías a denunciar el pecado de la humanidad. Pero ese mismo espíritu y poder de Elías se va a manifestar para denunciar los pecados de Israel. Dios está llamando gente para denunciar lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en el templo, para que luego ese pueblo se prepare y pueda salir afuera a dar el mensaje del tercer ángel al mundo en general. Por eso es que el tiempo de gracia no es igual para todos. Primero hay un fin del tiempo de gracia para los ancianos de Israel, para los líderes de Israel. Por eso es que el mensaje primero se le llevó al rey. Hay un tiempo de gracia para el pueblo de Dios, para todos aquellos que son el pueblo profeso de Dios. Y finalmente habrá un tiempo de gracia, se cerrará un tiempo de gracia para el mundo en general. Por eso es que Dios, antes de que venga el gran tiempo de angustia, va a terminar un tiempo de gracia primero para los dirigentes de la iglesia. Seremos responsables ante Dios por lo que decimos y lo que dejamos de decir. Luego Dios dará un tiempo de gracia para el pueblo en general, que ese tiempo de gracia se cerrará en el momento en que se den las leyes dominicales, porque es en momentos de paz donde uno se prepara para Dios. Y luego las leyes dominicales, que serán 3 años y medio, será el tiempo de gracias para el mundo, porque ya su pueblo habrá sido sellado, ya su pueblo se habrá consagrado, y muchos serán mártires por ser fieles a la ley de Dios. Y entonces el mundo en general, viendo el sacrificio de estos hombres y mujeres, ellos tendrán la oportunidad de decidir o a favor de Dios o en contra de Dios. Así que, mis hermanos, el espíritu y poder de Elías se va a empezar a manifestar. Cuando se manifieste, se va a manifestar en medio de el tiempo de angustia previo, donde Dios llamará a un remanente de su pueblo, de todo el mundo. Vayan, dale una lectura, adelántense un poco en los capítulos, y vayan, lean la última parte del capítulo titulado El espíritu y poder de Elías, y habla en ese capítulo de que Dios levantará un pueblo con un mensaje específico, con un mensaje de amor y de amonestación, que será la última amonestación dada al mundo, que lo refleja Elena de White también en el libro Conflicto de los Siglos. Y en ese será un pueblo ya sellado, será un pueblo ya transformado, porque el momento de transformarnos y de consagrarnos a Dios es ahora, mientras tenemos el tiempo de gracia para el pueblo adventista. Mis hermanos, yo te hago una invitación para que usted pueda dejar a un lado ese entretenimiento que Satanás nos está dando, la lucha por el poder, la lucha por cuál de todos es el mayor, cuál es el más importante, por frenar los dones de otras personas para que sobresalga el mío. Yo le hago un llamado para que usted deje a un lado todo eso y vea un poco más allá, vea el panorama más amplio. Veamos a Cristo queriendo salvar y redimir a un mundo entero, y no a 4 gatos que estamos reunidos en pequeñas congregaciones o muchos reunidos en grandes congregaciones. No nos veamos nosotros, veamos a Cristo y lo que Cristo quiere hacer con nuestro poder, lo que Cristo quiere hacer con su poder en nuestras vidas sencillas, con nuestros pequeños dones unidos al poder grande de Cristo Jesús. Se podrán hacer grandes cosas para Cristo, grandes cosas para la salvación de las personas. Es verdad, estamos viviendo en un tiempo de una apostasía generalizada en el mundo y en la iglesia, pero en medio de esa apostasía Dios tiene 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal, y tiene profetas que están siendo protegidos y cuidados por muchos dirigentes, porque el que ocultó a estos profetas
trabajaba con el rey, la mano derecha del rey. O sea que inclusive en los grandes poderes que aparentemente vemos tan desprendidos del pueblo llano, en esos grandes poderes de la iglesia y del mundo hay hombres que Dios tiene ahí para proteger a su pueblo, para darle tiempo a su pueblo, que su pueblo se haga una reforma en sus vidas, para que su pueblo se acerque a Dios y juntos podamos dar el fuerte pregón. Hermanos, finalmente lo que nos va a mantener unidos son dos cosas. La unidad en el pueblo de Dios solamente la dan dos cosas. Una es la verdad de la doctrina, hay una sola verdad, hay una sola doctrina, y esa doctrina es que la Biblia es la única regla de fe y práctica del cristiano y que el Espíritu y profecía es la guía para el pueblo en el tiempo del fin. Esa es la verdad. Y luego la otra cosa que va a dar la unidad al pueblo de Dios es el servicio, el trabajo a otras personas. Mi hermano, líder, rey y sacerdote, yo te hago un llamado para que usted pueda consagrar su talento, su ministerio, para que se predique la verdad, la Biblia, Espíritu y profecía, y para que se promueva el trabajo, porque en el pueblo de Dios no hay, el pecado más grave es la pereza, es la desidia, es el gandulismo, es el esperar que otro haga y yo lucirme. En el pueblo de Dios, Dios llama a hombres y mujeres que entreguemos nuestros talentos pequeños al servicio de Dios y que Dios nos pueda utilizar para que se dé un mensaje que llegue, según lo que dice la profecía, a circundar el globo con una ola de luz de la predicación del mensaje del tercer ángel, para que el mundo sea conmovido, para que el mundo sea alertado y para que muchos vuelvan al arrepentimiento y vuelvan a Dios. Que el Señor les bendiga y nos veremos en el próximo capítulo, donde seguiremos hablando del poder y el espíritu de Elías.